Seguimos en el Congreso de la Mañana. Un hecho trágico en el día de ayer, como sabemos, donde falleció una mujer de 70 años de edad en el ensanche Naco, en el Distrito Nacional. Un hombre arremetió con un arma blanca, con aparentes problemas mentales. Y aquí nuevamente viene el tema de la salud mental de la República Dominicana. Este hecho se registró a las 4 de la tarde, cuando este hombre, identificado como Jean Andrés Pumarol Fernández, de 30 años de edad, agredió con un arma blanca a varias personas dentro del edificio y le quitó la vida a Yolanda Jandal Abugabil, de 70 años de edad. Ella falleció, es hermana de Nancy Jandal de Mejía, quien ella era nuera, o es nuera del expresidente Hipólito Mejía. Nancy está casada, o sea, la hermana de la fallecida está casada con Felipe Mejía, el hijo mayor de Hipólito, y es la coordinadora de la oficina de la primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje. Es decir, Nancy, la hermana, es la coordinadora. Quien fallece, entonces, es la señora Yolanda, de 70 años de edad. Hay otras personas que están heridas, 5 heridos en este brutal ataque. Él fue apresado, Pumarol, en un hecho que deja un sabor muy amargo, en una zona de alto nivel económico, y lo resaltamos porque hay que recordar que el tema de la salud mental no tiene que ver con los niveles de la sociedad. Sí, pero mira, la noticia se volvió, por el hecho en sí, se volvió viral rápido. Porque nosotros vemos ese tipo de acciones en Estados Unidos, como que una persona tomó un arma y disparó en una escuela o en un vecindario o en una tienda, y uno lo ve como, wow, casos extremos. Este joven sí ha circulado ya la información por la familia, padecía esquizofrenia. Entonces, residente en el residencial, lo que hizo fue que tocó todas las puertas de los vecinos y a quien le abría la puerta los atacaba. En el residencial, que fue también por lo cual también se viralizó, se apersonó Carolina Mejía, alcaldesa del distrito, se apersonó la primera dama, Raquel Arbaje, se apersonó la comunicadora Isaura Taveras. Entonces, al movilizar tantas personas del medio, pues también llamó un poco la atención, y es que la fallecida es hermana de la esposa de Felipe Mejía, hijo de Hipólito Mejía. Y esta, la esposa de Felipe Mejía, trabaja con Raquel Arbaje en el despacho de la primera dama. Pero también la fallecida es la hermana es la mamá de los hermanos de padre de Isaura Tavera. Entonces, por eso hay un vínculo familiar de tantas personas de connotación social y política. Casos y que nadie se espera en un entonces, edificio, en esa zona. todos los residentes eran conocidos, eran allegados, tenían vínculos, porque también es un residencial, de esos primeros residenciales que hay en esa zona muy buena de Naco. Entonces eran familias que los vieron nacer, porque la gente decía, pero ¿cómo a ti un vecino te toca la puerta y tú abres? Sí, porque hoy por hoy es que los vecinos, uno no tiene relación, pero en esos vecindarios de antes, tú viste nacer esos niños montaban bicicleta en el parqueo, si te toca la puerta a tu vecino, tú le abres, y ya el tema de la salud mental, bueno, eso no es algo que circula, no todo el mundo sabe quién tiene esquizofrenia o no, quién tiene un problema de salud mental o no, eso no es un estigma que se note, o sea, te toca la puerta un vecino y tú abres. En un caso así, sí. Hay una situación, Randy, Patricia, comandante Javier, amigas y amigos, y es que este hecho demuestra cómo en cualquier momento te cambia la vida bruscamente. No solo a una persona, sino también a una familia y hasta a una sociedad. Y como decía mi mamá, nadie está de capo de una situación, nadie. No. Mira, el jovencito nieto de Socorro Castellano. Sí. Socorro Castellano murió hace varias semanas, murió. Y conmovió al país por su don de buena, no solamente buena comunicadora, sino excelente ser humano. Y que en la sociedad dominicana se ganó el corazón de la gente. Ella es la abuela de este muchacho. Y yo puedo hablar con mucha propiedad de este tema por el hecho de que tengo un hijo especial con esa condición.
y que la manejamos gracias a Fausto Valdés, a mi juicio un genio de la psiquiatría de aquí de Santiago. Se maneja de una manera natural, Randy, mi hijo. Sí, yo lo conozco. Normal, amigo de Javier, cuando lo ve se vuelve loco en televisión. Sí. Ven a ver, Javier, me va y me busca. Porque, bueno, un abrazo para él. Y hay casos, como decía Patricia, donde la gente adolece de esta condición y a nadie le importa. Básicamente cuando son sitios empobrecidos, lo que lo hace es que lo relajan inclusive. Sí. Anteriormente se aislaban, lo amarraban, no había tratamiento como ahora, ¿verdad? Y ahora ocurre que nos despertamos nosotros hoy con esta tragedia que se produjo ayer en la tardecita, ahí en Naco, como decía Javier, un polígono central del Distrito Nacional y un sector de clase media alta que involucra tantas familias que lógicamente nos toca a todos. Entonces, es como explicó Patricia, oye Randy, este muchacho, al primero que agredió fue a su papá. Así es. A su padre le dio, bueno, está en condición delicada, sí, porque con 2 cuchillos en la mano. Wow. Es una cosa terrible lo de el tema de la psiquiatría en este país y de los trastornos mentales. Pero a nadie le importa, Javier. Resuelve nada, nadie le hace caso a eso. No solo en este país. Nadie le hace caso a eso. Pero algo se debería hacer, porque hay países que por lo menos van avanzando y ya los ejemplos están ahí. Pero escúchame, Javier, y usted mismo lo acaba de decir, como dice Randy, cuando tú tienes un familiar diagnosticado, como usted bien dice, manejado, se está haciendo. ¿Me entiende? Porque en el caso de él, que no es el caso de escasos recursos, que no tenía cómo darle una medicación o que no estaba cuidado, en el caso de él estaba en su casa, o sea, una familia que evidentemente ya diagnosticado, o sea, que se le da el seguimiento y el trato adecuado, fue simplemente un tema de que se salió de control. Quizás un detonante, quizás no se supo manejar. Los medicamentos en el momento no quiso tomarse. Exacto, no se pudo, porque también cuando tú decides no tomarte la medicina. Es un tema muy difícil. No, es un tema, como ustedes dicen, muy difícil, sumamente difícil. Y reitero que yo puedo hablar largo y extendido sobre ese tema con mucho conocimiento de causa y de efecto. Y es así como tú dices, si el enfermo dice no me la bebo, ya. Pero hay que buscar la vía de cómo tú tienes que, eso es tu responsabilidad. Wow, la familia hizo un comunicado. Para que Randy tome el timón. Es una situación que nos toca a todos. Reitero lo que mi mamá decía, nadie está de capo. Dolorosamente es así. Una situación bastante compleja. Hace 2 años se publicaron unas estadísticas de que el 30% de la población dominicana tiene algún problema psicológico o psiquiátrico, y donde una parte importante de los hechos de violencia que terminan de manera mortal o letal está vinculada a alguna persona con algún problema mental. O sea, es una realidad que buscamos ignorar, que utilizamos términos despectivos para no enfrentar la realidad y decimos un ratrero, un vagabundo, un rebelde. No, detrás de eso hay un enfermo. Pero lamentablemente ni desde el Estado ni como sociedad estamos asumiendo esa realidad que cada vez es más compleja, cada vez deja consecuencias más lamentables como esta que sucedió en el día de hoy. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en los últimos años se han venido produciendo algunos hechos que nosotros no observábamos anteriormente. Y un caso muy llamativo fue el ocurrido el año pasado, donde una madre asesinó a su hijo. Y decía que una voz, una niña que la degolló, que una voz, o sea, en Invivienda, parte oriental de la capital, que una voz le estaba insistiendo que debía cometer ese hecho. O sea, es una esquizofrénica, muy probablemente esa mujer. Y lo peor de todo
es que no estaba siendo tratada. Definitivamente no Randy, estaba siendo tratada. Agrégale ahí y a en este eso. caso, no solo por un tema de descuido, sino también por un tema económico. La psiquiatría es extremadamente cara en la República Dominicana. Agrégale que ella, la madre, que degolló su hija como si fuera una gallina. Sí. Y no hago ninguna comparación indebida porque fue así. Incluso ella lo narró después. Ella, oficial del ejército, una oficial de la policía, y además profesional, pero maestra, parte de una iglesia. No, ella era muy activa en una iglesia que funcionaba ahí mismo. Mira qué pasa también en la República Dominicana, como dice terrible, Randy, en cuanto a los costos, es costoso, y usted entonces sabrá de eso ya que da la información. ¿Por qué estoy en esto, tú crees? Lo costoso que es. Entonces, el país, el Estado, el sistema no da ni un aporte real y concreto. En el caso de los seguros, ellos entienden, como las compañías de seguros, las aseguradoras, que es mi otro sector, lo conozco y vengo trabajando en esa área desde hace muchos años, pero lamento que las ARS, desde hace mucho, como su fin es lucrarse, han decidido de manera unilateral no cubrir en ningún sentido la salud mental, ningún problema de salud mental, prácticamente no lo cubren, no cubren las consultas, bueno, en ningún sentido las consultas se cubren concretamente, porque lo que cubren son 500 pesos, cuando una consulta cuesta hoy en día 2.500, 3.000, 3.500 pesos. Entonces es un abuso claro y es una muestra definitiva de que a las ARS el propósito único es lucrarse y no salvaguardar la salud de la sociedad. Las ARS, los dueños son empresarios y el empresario lo único que quiere es más dinero. Y en los empresarios de las ARS, la avaricia de las ARS, pues muestra que no le importa la salud de la sociedad. Y ahí está. Usted va a una consulta de un psicólogo y le pasa el seguro, y si el psicólogo coge el seguro, le dice, ok, son 3.000 pesos porque el seguro nada más paga 500. Y así en general también. Y los medicamentos, y ahí quisiera, si es posible, para tratar este tema con la veracidad real, señor Mayaná. ¿Cómo es en cuanto a los medicamentos en la parte de seguros y el Estado dominicano ya para este tipo de condiciones y en cuanto a la salud mental? Me gustaría, para no hablar simplemente con temas generales. Exactamente. Mira, tú has dado en la diana, has dado en el clavo. Vivimos en una sociedad de poses hipócritas y de aspavientos publicitarios, pero de ahí no pasamos. En el fondo. Y te lo digo porque solamente hay que pasar por una tragedia como esta para que se tome en cuenta el tema. De lo contrario, no pasa nada. Todo está bien. No va a pasar nada tampoco. Nadie va a hacer nada. El presidente no va a hacer nada. Que puede hacer mucho. El Congreso no va a hacer nada, que puede hacer mucho, porque hay que modificar esa ley, que es vetusta. Tiene 24 años para este tipo de casos. Esa ley es obsoleta. 24 años. ¿Te refieres a la ley de seguridad social? Del 87. De 87-01, es del 2001. Y tiene ya 24 años esa ley. No, en el gobierno de Hipólito Mejía. Sí, 01. 01. Correcto. Es de 24 años. Sí, 24 años. Me preguntaste de medicamentos, Javier. Cuando tengo que hablar de este tema, es terrible. Oye, Patricia, yo que tengo que esos medicamentos, lo primero es que no se puede fallar. No, exacto. Lo segundo es que son varias veces al día, no una sola vez. Que hay que aplicarlo. Y tercero, que hay parte de esos medicamentos que tú no lo consigues en el país. Wow. El más importante de los medicamentos, de los 4 que tiene diariamente que tomarse mi hijo, el laboratorio que había cerró porque no, bueno, por toda esta vaina que ocurre en este tipo de patios. Cerró. Y se fue. Ajá. Y para yo conseguir ese medicamento tiene que ser en Nueva York. Wow. Con una autorización de la DEA allá. Porque eso es una cosa terrible, que es otra cosa. Sí. La DEA tiene que autorizarlo y entonces el doctor, un psiquiatra, hacer la indicación. Es un proceso que no es para pobre. No es para pobre. Es realmente no es para pobre. Y si tú consigues que alguien te lo traiga, como es posible, una vez lo intentamos, no hay
no hay cantidad de dinero que No, tú puedas. para tú comprar la cantidad para Porque poder. además de que un pote pequeño, son 30 pastillas que trae cada pote. Imagínate ¿Cuánto tú. cuesta? Y diariamente, esa pastilla hay que dividirla en dos. Para darle una dosis en la mañana, una dosis en la noche, en combinación con otros medicamentos, 3 más. Entonces, el que no tiene alguien que te la pueda traer de Estados Unidos o que te Para pueda la hacer calle, proceso. No, que la mayoría no puede. Para abajo de un puente y a correr en la No, no, autopista a la Duarte. buena de Dios. Y a divagar en la Duarte barbudo y sucio y que un vehículo te lo mate un día. Ese Con- es duro. No, y con peligro, lamentablemente también, que afecte que a otra agreda. Y persona, que le como haga pasó en daños este como caso. este joven Porque Claro. tuvimos que un- agredió a hubo- a su papá y a sus Claro, vecinos. y hubo un caso Exactamente. de uno que estaba en Así la es. calle y lanzó un peñón, una piedra grande, Es el grandísima, cuadro real. y le Ah, quitó la también. vida a un profesional, a un joven que iba en su vehículo normal. Él no supo lo Y que le esos pasó. medicamentos no pudieran, digo yo, porque entrar en el programa de alto costo. No, eso no. Todos los Deberían medicamentos. entrar. Ese es un tema, un No, tema no que se ha venido necesariamente por el, discutiendo. porque no por el No por el alto costo, sino por la la dificultad, burocracia y el claro. proceso pudiera calificar en los requisitos que debe de contemplar ese programa Debería. que tiene a bien dirigir a ¿Tú sabes lo que pasa? Adolfo Pérez, que es el Promesecal. ¿Sabes lo que pasa, Patricia? No, es un deseo tuyo y deseo mío No, y también. de una realidad. Oye, Javier, Wow. nosotros vivimos en 2 países, nosotros 4, y todos los que nos están viendo vivimos en 2 países. Un país real y un país que no Ideal. es real. Que hay O sea, que hay un el tema. ideal y Creo el que real. hay Dímelo cosas- a mí que hay sé de cosas eso. hay cosas que deberíamos ir priorizando. Por ejemplo, aquí nosotros gastamos parte importante del presupuesto del programa de alto costo en enfermedades que simplemente no son regresivas. El Y cáncer, que, cáncer y que catastrófico. el paciente más temprano que tarde se va a morir. Entonces, yo pienso que deberíamos priorizar el enfrentamiento de ciertas enfermedades, O condiciones de esas que son buscando un impacto social más significativo, porque de nada vale yo poner todo el dinero del mundo en una enfermedad, cuando el paciente no va a durar un año. Bueno, Cuando la yo fe. puedo poner esos recursos en otras enfermedades que tienen un impacto social mayor y que el paciente... Pero la calidad de vida, la calidad de vida también de... No, No, Randy, o sea, lo que yo yo- entiendo lo lo que Randy dice, Lo porque que se yo puede estoy oír diciendo, feo. No es que, bueno, tú te vas a morir, no voy a podría invertir en parecer ti. cruel, podría parecer cruel, pero al final el Estado tiene que administrar los recursos buscando el mayor impacto Lo que pasa es que si social. hiciera algo de verdad, porque no se hace concretamente y no se hace correctamente tampoco en el Estado Dominicano, no lo hace. Si hay un suministro de medicamentos de alto costo, Javier, pero Javier, el programa es muy bueno, el programa tengo es muy bueno, reportes, Javier. tengo No, reportes que no están llegando bien los medicamentos Javier. en este momento. Sí, Javier, Tengo están reportes llegando, de están personas que lo no. necesitan, Randy. Bueno, pues entonces me están diciendo mentiras. Randy, oye, Hay Hay una problemas, queja, hay una hay queja con problemas. el abastecimiento, pero Hay problemas. también hay que reconocer que algo pasa, Las algo consecuencias estamos del éxito, comiendo, Javier. algo estamos ¿Cómo así? comiendo, pero Te explico. hay demasiadas enfermedades y demasiados diagnósticos de enfermedades catastróficas en gente joven. mira, Entonces, todo se derrumbó desde que los pacientes pasamos a ser clientes. Óigase bien lo que estoy diciendo. Ajá, sí, sí. El sistema. Cuarto, dinero, jipeta, todo se derrumbó, como dice el tema. Que Lamborghini, eso es lo que en vez eso de es lo que se pacientes, quiere. somos clientes. Y no, es dinero y se le solamente. dejó lo que el representamos. Estado Dominicano, Ganancias. el Congreso, los presidentes, le dejaron el sistema de salud a los empresarios de las ARS. Se les ha dejado y por eso el sistema de salud público no mejora, porque si si la salud pública mejora, la gente no va a necesitar un buen seguro, entonces ese plan y esa economía se cae. Se necesita tener un sistema de salud pública baja, paupérrimo, degradado como el que hemos tenido siempre, para que las ARS puedan mantener. Todo el mundo, hay gente que mantiene un trabajo por el segurito. Y esa es la frase, yo estoy ahí por Pero el es verdad. seguro. Porque, ¿Es porque verdad? tenemos Yo miedo, conozco muchos casos. Claro. tenemos miedo no tener seguro porque tenemos el temor de ir a un hospital. pero el Y es una realidad. Sí, pero el estigma se ha mantenido, pero el sistema ha mejorado.
¿El sistema de salud pública? Sí, ha mejorado bastante. El abastecimiento. No llega a donde ha debe mejorado, estar. No llega a ha donde debe mejorado estar. bastante. Pero ¿qué mejoría? Tanto mediante el programa de alto costo, que ha ido incrementando el presupuesto con los años. Sin embargo, pero no nos vamos a conformar con el chin yo te decía, que ha mejorado. Las consecuencias del éxito de cualquier programa es que se vaya volviendo un poco ineficiente con relación a cuando inició el programa, de manera natural. Si yo tengo 3.000 millones destinados para un programa y están solicitando el programa 5.000 personas, que hace un total de 2.500 millones, el programa no va a tener ningún tipo de inconveniente en materia de eficiencia. Sin embargo, si todo el mundo ve que el programa funciona, se diagnostican más personas con enfermedades específicas que ameritan de medicamentos de alto costo, y esas personas empiezan a solicitar también de ser incluidos en el programa, y pasa de 5.000 a 20.000, pero yo agarro e incremento el presupuesto de 3.000 a 6.000. El programa va a tener más medicamentos, el programa se va a universalizar más. Sí. Sin embargo, por una cuestión obvia, se va a producir una ineficiencia. Randy, pero es el primer año. El primer año y el segundo, yo te lo perdono porque tú no estabas preparado, pero ya después no de ahí, tiene que ver con tú lo eso, que tienes que trabajar, pero tú tienes que trabajar con las estadísticas. La demanda. Por eso, pero ya tú sabes. No, entiéndeme. Si comenzamos el programa hoy, julio del 2025, ya a partir de hoy comienza todo a crecer de una manera inesperada. En julio del 2026 ya creció bastante, se me salió de control, pero para el 2027 yo tengo que saber que va a seguir aumentando porque yo voy mejorando. Entonces tú trabajas con estadísticas y por temporada. En un trimestre, si en el trimestre de un año él creció un tanto por ciento, en el trimestre del siguiente año va a crecer un % similar. Entonces tú lo que tienes que prepararte. Pero los cuartos no dan porque hay que dar, porque se van en nómina, y se los roban. Javier, es el problema de aquí. Javier, no tiene que ver con eso. Miren, se roban los cuartos. Cada uno tiene un poquito, Hay gente que se va para Dubái, que antes no llegaba ni siquiera a Haití. Hay gente que se va hoy para Italia. Vamos a una pausa. De nuestros empleados públicos. Vamos a una pausa que el invitado llegó. La publicidad, tranquilo.